Bien, Ingeniería y Espíritu Emprendedor, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, una idea de la ingeniería en sistemas de información. Hoy con Karina Cangueri, ingeniera electrónica, y acá rompo esquema porque no te lo pregunté antes. ¿Dónde te graduaste? Hola Cecilio, buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, yo me gradué en la Universidad Tecnológica Regional Paraná, eh, aquí en la universidad. Bien, 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 bien. Qué lindo que está empezando a darse esto de lo federal. Ayer estábamos hablando con Gustavo Puente, que es graduado de la UTN de Concepción, Uruguay. Hemos hablado con varios graduados de la UTN de Campana. El lunes vamos a estar hablando con una graduada de la UTN de Rosario. Dicen que la UTN es la universidad más federal de todas, y creo que es así. No, no he mirado otras, pero bueno, tenemos esto y quienes pasamos por la UTN tenemos la camiseta puesta. Cari, más allá de esto de ser ingeniera, tu especialización en ingeniería y seguridad laboral, lo que queremos destacar hoy, por sobre todas las cosas, es el tema de una ingeniera que decide ir por el coach ontológico profesional. ¡Wow! Te salís de lo tecnológico y me voy al ser humano. Así es. Desde la propia necesidad y desde la propia mirada que necesitaba recursos de mis habilidades blandas para seguir teniendo una excelencia profesional. Eh, Así que la formación nuestra de los ingenieros, que es hermosísima y la volvería a elegir a la carrera, por la formación que nos da, por esa lógica que nos hace mirar el mundo con una visión, no sé, siempre ordenada. Yo no sé, yo siempre digo, no sé si nosotros elegimos a la carrera o la carrera nos hace así, pero la volvería a elegir y me encanta. Pero en mi vida profesional, en el día a día, me di cuenta que necesitaba de otras habilidades que no las tenía, o sí las tenía y necesitaba desarrollarlas. Así que, bueno, indagando, viendo, justamente también cuando tomé la formación de la diplomatura de coaching ontológico, estaba también un poco en vanguardia. Así que, bueno, decidí tomar la diplomatura y la verdad me encantó, me nutrió, me sirvió, y es por eso que cuando tengo posibilidades como estas, que te agradezco, me encanta poder transmitirla para que sepan que también pueden ir a indagar, a buscar y tomar esas habilidades. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y acá pienso lo siguiente en relación a la primera de las preguntas que elegimos, de las que nos brindaron los alumnos, ¿no? ¿Cuáles fueron tus tres mayores desafíos en el ejercicio profesional? Bueno, justamente por esto que digo que fui a tomar estos recursos, creo que fue el tema de la parte de salirme de la parte técnica, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros cuando estudiamos una carrera o cuando estudiamos un oficio, sin ser una profesión universitaria, un oficio, algo que tengamos que hacer, una tarea, nos quedamos mucho en el saber y en el saber hacer, ¿sí? Que esos serían como las excelencia técnica o las habilidades técnicas. Y es ahí donde yo me quedé mucho tiempo en el saber y en el saber hacer, estudiando mucho de mi carrera, de mi profesión, capacitándome, tomando muchos posgrados, tomando muchos cursos que me encantan, me nutrieron y me trajeron hasta la profesional que soy hasta hoy, y me gustó haberlo hecho. Pero llegó un punto que sabía que, no, que tenía que haber algo más de saber y de saber hacer. Eh,
hay un escaloncito más, que es el saber ser. El saber ser es primero salirme de toda la parte técnica y conocerme, gestionar mis emociones, saber qué es lo que me incomoda, qué es lo que me enoja, cómo manejar esas situaciones para no reaccionar, sino responder. Bueno, conocerme, el autoconocimiento. Después también me di cuenta que hay otros escaloncitos más, que es ahí donde fui a tomar esta disciplina, que es el hacer saber. El hacer saber y el hacer hacer, ¿sí? El cómo hago yo saber al otro lo que necesito que hagan y cómo quiero que lo hagan. El hacer hacer. Entonces ahí donde necesitamos de esas habilidades, de tener una comunicación asertiva, una escucha activa, empatía, manejar los silencios, el trabajo en equipo, la flexibilidad, la innovación. Y está comprobado de que el saber y el saber hacer, que es la excelencia técnica, es el 20% de la excelencia profesional. El 80% lo completan las habilidades blandas, que vendrían a ser las competencias conversacionales. Entonces, mirá la importancia que tiene, que son cosas que cada persona, como observadores que somos, las tenemos incorporadas, porque todos, al no ser que nuestra naturaleza física sea un impedimento, pero todos podemos, escuchamos o oímos y no escuchamos, todos podemos hablar, pero no sabemos aplicarlo de la manera correcta. Entonces, para mí el desafío a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, fueron esas cuestiones, el darme cuenta de que yo sabía saber y saber hacer, lo sabía, pero me faltaba esa parte de hacer saber y hacer hacer. Eso fue mi mayor desafío. Bien, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y acá, para que no sea todo tan habilidades blandas, el año pasado, cuando nos conocimos, presentaste un proyecto que estaba muy, muy, muy interesante. ¿Te acordás? Como para que contarles un poquito a los alumnos del- en qué estás desde el punto de vista tecnológico. Exacto, sí. Cuando hicimos la jornada de Industria 4.0, 4.0. bueno, a mí me tocó hablar de la implementación de la tecnología en el tambo. ¿Sí? En esa oportunidad, bueno, mostré un ejemplo de un tambo que estaba todo computarizado, que todos las vacas tenían sus chips, donde ahí se le hacía todo el control sanitario, se le hacía un seguimiento, se sabía cuántos litros daba de leche por día, si tenían si necesitaban antibióticos. Para los terneritos, que se les llama la guachera, también tenían un chip y eso hacía que ellos, por su peso y por sus meses de vida, necesiten una cantidad de litros hora por día. Entonces, ellos se acercaban y si estaban dentro del margen que necesitaban alimentación, se le abría la guachera y ellos podían acceder a tomar la leche. Si ya estaban cumplimentados sus litros, no se le abría y ellos no podían acceder al alimento. Bueno, yo hablé un poquito de todo eso y bueno, como dijiste vos, fue muy, muy interesante la jornada. Los chicos estaban súper interesados, nos hacían preguntas. Eh, bueno, hablamos del Big Data, de cómo se conectaban todos esos datos en la nube para después nosotros, cuando las personas necesitaban, bajaban la información que ellos querían y de ahí, dentro de toda la información, seleccionaban y bajaban y hacían sus informes de acuerdo a todo el muestreo del día de cada animal.
Yo te digo que realmente me impacté con eso que mostraste. Y sí, y creo que desde el punto de vista de la ingeniería en sistemas de información, en su relación con la ingeniería electrónica y otros tipos de ingeniería, porque ahí no es que hay dos especialidades, sino que me imagino que va a haber varias, está bueno, está muy, muy bueno. De hecho, lo quiero como, si querés hablar del tema, el tema de el trabajo interdisciplinario. Nosotros en UTN, Facultad Regional Delta, y en la mayoría de las UTN tenemos diferentes ingenierías, ¿no? Y nuestro desafío a través de este espacio de ingeniería y espíritu emprendedor, además de lo que sale por el nombre, es que los alumnos de las diferentes carreras se empiecen a relacionar entre ellos, lo cual puede llegar a dar a proyectos como este que estás mencionando. ¿Lo consideras importante a eso? Por supuesto. Es clave la retroalimentación, el trabajo en equipo, las miradas múltiples. Es clave porque es sumar, sumar. Todo lo que nosotros como visión desde nuestra formación no podemos llegar a ver, nos suman otras miradas y por supuesto que otras miradas desde el observador que son, pero también desde los conocimientos que tienen de haber estudiado otras especialidades y otras carreras. Por ejemplo, acá en este ejemplo que yo estaba hablando del tambo, es un trabajo en equipo desde los veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros electrónicos, ingenieros electromecánicos, o sea, hay muchas especialidades y más allá de los ingenieros, también hay que articular con el peón, con el capataz, o sea, y es ahí, volviendo un poquito a las habilidades blandas, donde necesitamos de todas esas habilidades para poder llegar a un buen propósito, ¿sí? Yo siempre digo que siempre hay que tener en claro el propósito, tanto en el trabajo en equipo como en lo personal, o sea, tenemos el propósito y después ver qué habilidades blandas vamos tomando y vamos incorporando para llegar al propósito, manteniendo la flexibilidad, manteniendo la innovación, y ahí donde vamos jugando con todas estas cuestiones. Por eso son habilidades blandas, porque nos van permitiendo no ser lineal, sino ir como experimentando a medida que vamos necesitando. No es por acá que podemos llegar acá, entonces vamos a buscar otra manera, y ahí es donde vamos a particularmente creo que es un común denominador en los ingenieros, somos como muy, hablo por mí, yo era como muy exacta, muy rígida, muy exacta, uno más uno es dos, el gris no, blanco, negro, o sea, y me di cuenta de que la vida y las situaciones es más que eso, es mucho más que eso, que tengo que tener esa flexibilidad para poder ir adaptándome. Vivimos en un mundo muy cambiante. Vivimos con consumidores, como consumidores también, que nos van exigiendo todo el tiempo el cambio, la innovación, y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa capacidad de adaptación a los cambios. Eh, y creo que yo siempre digo, eh, en empresas el destaque en empresas con igual poder adquisitivo, las máquinas tecnológicas, la tecnología las compran todos por igual, tienen ese recurso. ¿Dónde va a haber la diferencia? ¿Dónde se va a ver la diferencia en esa empresa? Es en la calidad del personal, en la calidad humana, en la adaptabilidad de la persona para poder adaptarse a los cambios. Y es Qué, ahí qué que lindo que estás diciendo y seguir porque te quiero seguir escuchando. Es más, silencio, cosa de no interrumpir. que es ahí donde hace la diferencia y es ahí donde juega el papel tan importante del gerente, le llamo líder a la persona que gestiona los grupos, sea el nombre que tenga en cada organización. Es ahí donde juega un papel muy importante de contener las emociones ante los cambios. Por ejemplo, no me gusta ya siempre poner el ejemplo, pero bueno, eh, nos convoca y es un buen ejemplo lo que nos sucedió en la pandemia. O sea, tuvimos que hacer un cambio
de 180 grados en la manera de trabajar, de repente de levantarnos todos los días y ir a la oficina, tuvimos que quedarnos en nuestro hogar, hacer home office y desde acá tratar de manejar la situación que hacíamos habitualmente en la empresa. O sea, y ahí es donde decimos, si tenemos una calidad de personas con la flexibilidad, la contención emocional y con todos la empatía para poder llegar a ellos, es más fácil que se adapten a los cambios. Entonces es ahí donde necesitamos de todas estas habilidades para poder ir avanzando en esto, ¿no? Yo creo que es una corriente que todos vamos a tener que ir incorporando esa figura de líder coach, ya sea desde para los que estamos adelante de un aula, los que están adelante de personas en su trabajo, para los que estamos en una casa con gente a cargo, o sea, para los que son padres y tienen sus hijos, o sea, necesitamos esas habilidades, no solo desde lo empresarial. Partiendo primero, yo siempre digo, ¿cómo podemos dar el primer pasito para poder ser un líder coach? Primero sabiendo que somos todas personas diferentes, ¿sí? Que somos todos observadores diferentes, que cada uno observa el mundo de acuerdo a cómo está constituido y de acuerdo a todas las experiencias de vida que ha tenido, de acuerdo a los padres que han tenido, de acuerdo a sus abuelos que han tenido, y cada uno va a mirar una situación con todo esto que trae, ¿sí? Entonces, primero es ser muy respetuosos, que mi mirada no es la única. Entonces, eso ya a mí me da la posibilidad de poder entender al otro. Cuando no entiende lo que yo le digo, cuando no coincidimos con lo que estamos viendo, que no me enoje, eso que no me enoje, que yo no quiera imponer mi razón, sino tener la empatía de saber que él tiene otra mirada y la tengo que respetar. ¿Sí? Después ahí, donde yo voy a usar mis recursos, por ejemplo, para hacerle hacer algún trabajo. Si él está viendo otra cosa, tengo que usar mis recursos para tratar de yo guiarlo para que él pueda llegar a ese propósito. Por ejemplo, si hablamos de la comunicación, sabemos que tenemos tres maneras de comunicarnos. ¿Sí? O sea, claramente hay uno que es la correcta. Tenemos una comunicación pasiva, que es cuando yo me comunico, pero le doy más autoridad a la otra persona que a lo que yo realmente quiero decir o necesito, que ahí roza un poquito con mi baja autoestima o con los miedos al rechazo. Entonces yo me comunico de forma pasiva y no soy capaz de poder decir lo que siento o quiero. Vamos al otro extremo y tengo la comunicación agresiva, que la comunicación agresiva es: yo digo lo que siento, no tengo en cuenta la persona que tengo enfrente, cuáles son sus necesidades, simplemente voy por lo que yo quiero y no tengo la capacidad de ver nada más. Y la comunicación asertiva es aquella comunicación que te respeto y me respeto. Respeto lo que quiero, respeto mis necesidades y también respeto tus necesidades y respeto lo que vos querés. Entonces, esa sería la comunicación asertiva, ¿sí? Bien, vos sabés que una de las cosas que hicimos este año fue pivotear. Hasta hace un tiempo hablábamos mucho del desarrollo emprendedor y demás, pero desde julio empezamos a trabajar el tema de habilidades profesionales fundamentales. Y esto que decís de la comunicación asertiva es un tema que es súper, súper, súper importante y que creo que da para un encuentro en el cual se habla exclusivamente de la comunicación asertiva, ¿no? Pero, y qué lindo que lo hayas llamado a este encuentro.
Eh, si me permitiste, paso a la segunda pregunta. Sí. ¿Qué recomendaciones tenés para aquellos profesionales que aspiran a puestos de liderazgo? Ya hablaste de habilidades blandas, ya hablamos de que el conocimiento técnico tiene que estar, pero Karina, ¿qué recomendaciones tenés para aquellos que aspiran a puestos de liderazgo? Primero, gestionar sus emociones. Eh, Sobre todo, gestionar su ego. Saber que estamos, que un buen líder es aquel que puede hacer brillar al resto, sacar su mayor potencial de cada persona que tiene enfrente, eh, corriendo su ego, ¿sí? No hacerlos hacer para que ellos brillen, para que él brille, sino que ellos sean los protagonistas. Eh, Tener esa sensibilidad de poder ver que cada persona son diferentes y que cada persona tiene una habilidad, porque no todos son iguales. Entonces, la recomendación es tener esa habilidad de poder observarlo, de poder acompañarlos, de poder estar a la par desde la horizontalidad y, y después reubicarlos o darles tareas acorde a sus habilidades. Y ahí es donde cada empleador o cada colaborador le va a poder dar lo mejor de él. Aparte de darle lo mejor de él, lo va a hacer de manera innata, lo va a hacer con una emoción que acompañe, que va a crear un buen clima de trabajo, eh, que todo eso creo que es, todos esos pequeños aciertos hacen que se genere un buen entorno laboral. Y todos esos pequeños errores de darle trabajo a alguien que no tiene esa habilidad o innata, o pedirle algo a alguien que yo sé que no lo puede hacer, entonces nos enojamos, entonces vienen los reproches, vienen los juicios, viene la emoción mala, entonces la suma de pequeños errores también hace que se genere un mal clima y por supuesto un mal resultado. Entonces como consejo o sugerencia es gestionemos nuestras emociones, bajemos el ego, miremos las habilidades de cada uno y tratemos de darle el trabajo donde mayor puedan ellos brillar y hacerlo de manera natural. Qué lindo y qué lindo que hayas empezado con la gestión de las emociones. Yo te confieso y confieso a la audiencia de que mi mayor debilidad está ahí y bueno, pero más allá de esa debilidad que tengo yo, que sé que se puede trabajar, porque bueno, se puede trabajar. El otro día estábamos hablando con el ingeniero Gabriel Krisuc, con quien estamos preparando una charla para la GISI, Jornada de Ingeniería en Sistemas de Información, y él hablaba de esto justamente, el tema de la gestión de las emociones. No está dentro de las preguntas, pero te la hago. ¿Realmente podemos llegar a gestionar nuestras emociones? Yo considero que sí y de hecho lo hago, lo digo que sí porque lo he transitado y lo he experimentado. Eh, Primero, acallar la mente. Callemos la mente, callemos los juicios y respondamos, no reaccionemos. ¿Sí? Muchas veces ante una situación eh, nosotros actuamos desmedidamente porque venimos cargados de muchos juicios por muchas conversaciones internas nuestras, entonces ante cualquier cosa que nos dicen ya reaccionamos de una manera desproporcional a la situación, ¿sí? Pero porque tal vez tenemos muchos juicios que no son así. Son conversaciones nuestras que de nuestro imaginario y no de nuestra realidad. Entonces, la invitación es, pongamos en silencio la mente,
vivamos en el presente y respondamos por lo que sucede en el aquí y ahora. ¿Sí? Entonces ahí me parece que a partir de ahí podemos empezar a calmar las emociones. Muchas veces, por ejemplo, ante una entrevista de trabajo, antes de ir, no, ¿para qué voy a ir si seguro que no me van a tomar? Porque ya va a ir otro que seguramente que es pariente de, y entonces seguro que va, y capaz que ya ni siquiera nos presentamos, ¿sí? Entonces los juicios nos cierran posibilidades. Si vamos a tener juicios, que sean positivos. En este caso, si vamos a tener un juicio que sea positivo de decir, bueno, yo voy a estar apto para el trabajo, seguro que va a ser una buena entrevista, y si no, me quedo con la experiencia de haber transitado la entrevista para que me abra posibilidades al hacer, al accionar, ¿sí? Muchas veces los juicios y las conversaciones internas, más allá de sacarnos de eje y de tener emociones desmedidas, nos cierran posibilidades y nos paralizan. Entonces, yo creo que es una invitación para gestionar las emociones es callemos la mente, actuamos desde lo que nos sucede y seamos empáticos ante la persona que está enfrente, que nos hace enojar, sepamos de que las personas hacen cosas por sus creencias, por sus estados de ánimo, por sus juicios internos. Ellos hacen cosas. Está en nosotros tomarlos de manera personal o no. Está buenísimo y creo que ya con esto, con todo lo que dijiste, ya cerraste la tercera pregunta también. ¿Cuáles son las habilidades blandas que más te sirvieron en tu trayectoria profesional? Así que ya a partir de ahora te invito a, primero, darte las gracias, decirte que realmente considero que sos un sol de persona, decirte que sobre todo esta última parte, la voy a escuchar una, dos, tres, cuatro veces como para que hagan mella en mí, dejarme de hacer juicio, dejarme de hacerme juicio, empatizar, empatizar, empatizar. Pero te invito y te agradezco primero a que vos cierres el encuentro, sabiendo que sos parte de esta gran comunidad tecnológica en la cual nos hemos formado y gracias, realmente gracias. Bueno, gracias Cecilio a vos, un gusto conocerte, haberte conocido en la jornada, gracias por la convocatoria, felicitaciones por este espacio, que la verdad que es hermoso y nutre sobre todo a las generaciones venideras, que ya vengan con esta información es hermoso. Y bueno, para cerrar, simplemente les digo que salgamos de la zona de confort, que abracemos esa incomodidad que nos da salir de la zona de confort, porque tal vez nos llevan a un mejor lugar. Que estemos siempre dispuestos a ir por un poquito más, a conocernos un poquito más y bueno, y abrazar las cosas como son y siempre a tratar de ver la parte positiva que siempre hay. Así que como cierre, agradecerte y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muy bien, gracias Karina. Bueno, ha sido un encuentro de ingeniería y espíritu emprendedor, UTN, Facultad General Delta, Ingeniería de Sistemas de Información, basados un poco en el libro rojo del Confedi que habla sobre que el espíritu emprendedor es fundamental para quienes hacemos ingeniería. Gracias, Cari, seguimos conversando y bueno, a la audiencia un placer enorme compartir este tipo de encuentros. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.